Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del espectáculo turco y que sin duda ha capturado la atención de muchos de ustedes, fanáticos de las celebridades y las historias que a veces se tejen en torno a ellas. Vamos a sumergirnos en una noticia que involucra a dos de los nombres más sonados del momento en Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y para que esto sea aún más interesante, la polémica también incluye a una persona muy cercana a Hande, su hermana, Gamze Erçel. Sí, así como lo escuchan, la historia se complica y se pone realmente jugosa. Así que si eres un apasionado de los dramas detrás de cámaras, de los entresijos de la fama y de las dinámicas familiares que a veces salen a la luz pública, quédate conmigo porque te voy a contar todos los detalles sobre esta situación. Y antes de empezar, como siempre, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse aquí abajito y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Ahora, vayamos directamente al grano. La noticia que ha desatado todo este revuelo tiene que ver con supuestos desacuerdos y tensiones entre Kerem Bürsin, el carismático actor conocido por su papel en Sen Kalkam, y Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande Erçel, también una figura pública en Turquía, aunque con un enfoque más ligado a las redes sociales y a su vida como madre. La relación de Kerem y Hande ha sido una de las más seguidas y queridas por el público desde que protagonizaron juntos la exitosa serie que mencioné. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo, quienes esperaban con ansias cada actualización sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, parece que en el ámbito familiar, o al menos en la percepción pública de él, han surgido algunas grietas. Los rumores, como suele suceder en estos casos, comenzaron a circular en las redes sociales y en los portales de noticias de entretenimiento turcos. Al principio eran solo susurros, comentarios vagos sobre una supuesta tensión. Pero poco a poco estos susurros se fueron transformando en comentarios más directos y eventualmente en informaciones que, aunque no oficiales, parecen tener cierto peso. Se habla de que la relación entre Kerem y Gamze no es tan fluida como uno esperaría, especialmente considerando que Gamze es la hermana mayor de Hande y por ende, una figura importante en su vida. Las especulaciones apuntan a que Gamze, quizás por su rol de hermana mayor protectora, o por otras razones que aún no están del todo claras, podría haber expresado ciertas reservas o incluso desaprobación respecto a la relación de su hermana con Kerem, o quizás a ciertos aspectos de la carrera de Kerem o su forma de vida. Una de las teorías más comentadas es que Gamze se siente un poco desplazada o que no aprueba ciertas decisiones que Hande toma, y que Kerem podría estar influenciando en ellas. Otro ángulo que se maneja es que Gamze, al ser una figura pública por derecho propio, podría tener ciertas expectativas sobre cómo se manejan las relaciones y las apariciones públicas de su hermana, y que estas expectativas no se estarían cumpliendo a cabalidad en su interacción con Kerem. También se ha llegado a especular sobre posibles celos profesionales o personales, aunque esto suena un poco más lejano, dado que sus campos de acción, si bien comparten el mundo del entretenimiento, tienen enfoques distintos. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kerem y Gamze no parece ser la de una familia política ideal, o al menos, no la imagen idílica que los fans podrían imaginarse. Hemos visto en algunas ocasiones que, si bien Hande comparte momentos con su hermana, las interacciones públicas entre Kerem y Gamze son mucho más escasas y, cuando ocurren, a menudo parecen un poco forzadas o distantes. No hay, por ejemplo, las típicas fotos familiares donde ambos aparecen sonriendo y muy compenetrados, como se esperaría si la relación fuera excepcionalmente buena. Es importante recalcar que hasta el momento todo esto se basa en especulaciones, comentarios de fans y análisis de periodistas de espectáculos. Ni Kerem Bürsin, ni Hande Erçel, ni Gamze Erçel han hecho declaraciones públicas contundentes al respecto. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y el hecho de que muchas personas observen esta aparente distancia han alimentado la conversación. Los fans, siempre atentos a cada detalle, analizan cada foto, cada comentario en redes sociales, buscando pistas. Y a veces, lo que encuentran o creen encontrar, es suficiente para mantener viva la polémica. Un punto clave que a menudo se menciona es el hecho de que Gamze ha sido una figura muy activa en la vida de Hande, especialmente después de la pérdida de su madre. En ese sentido, se entiende que Gamze tenga un papel de apoyo y protección muy fuerte hacia su hermana menor.
Esto para algunos podría explicar por qué ella podría ser más crítica o cautelosa con las personas que se acercan a Ande, incluido Kerem. Quizás Gamze siente que Ande es vulnerable y que necesita estar rodeada de quienes realmente la quieren y la apoyan de la manera correcta. Y ahí es donde entra la duda, ¿Kerem cumple con ese criterio a ojos de Gamze? Otro aspecto a considerar es la imagen pública que cada uno proyecta. Kerem Bürsin, a pesar de su fama, siempre ha intentado mantener un perfil relativamente discreto en su vida personal, aunque la intensa atención de los fans hace que cada gesto sea analizado. Hande Erçel, por su parte, ha ido creciendo en popularidad de una manera espectacular, y su relación con Kerem fue, sin duda, un factor clave en ello. Gamze, si bien es conocida por ser la hermana de Hande, también ha construido su propia identidad digital, mostrando su vida como madre, su estilo de vida, y también participando en algunas campañas publicitarias. La polémica se intensifica cuando algunos seguidores de Kerem, o de la pareja Kerem-Hande, sienten que Gamze está interfiriendo de manera inapropiada en la relación. Argumentan que Hande es una mujer adulta y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y que la opinión de su hermana, si bien importante, no debería ser el factor determinante. Por otro lado, los defensores de Gamze argumentan que ella solo está actuando como una hermana protectora y que es natural que quiera lo mejor para Hande. Es un escenario complejo, como suele serlo cuando se mezclan relaciones personales, fama y la mirada implacable del público. No podemos olvidar que la mayoría de la información que nos llega sobre estas situaciones proviene de fuentes externas, a menudo rumores, filtraciones o interpretaciones de hechos que pueden no ser del todo precisos. La realidad de la dinámica entre Kerem, Hande y Gamze podría ser mucho más simple, o mucho más complicada, de lo que aparenta en la superficie. Podría ser simplemente una cuestión de personalidades que no terminan de congeniar del todo. A veces, incluso dentro de las familias, no todas las relaciones son perfectas. Quizás Kerem y Gamze tienen diferentes enfoques sobre la vida, la carrera o la forma de apoyar a Hande, y esas diferencias se manifiestan como una aparente tensión. No siempre hay un villano en estas historias, a veces simplemente hay personas con visiones distintas. Los medios de comunicación turcos, por su parte, han estado ávidos de cualquier pista. Cualquier aparición conjunta, cualquier reacción en redes sociales, es analizada al microscopio. Si Kerem le da me gusta a una foto de Gamze, es noticia. Si Gamze comparte una foto donde Kerem no aparece, también genera especulación. Es un ciclo constante de atención y análisis que, en muchos casos, puede ser agotador para los involucrados. El hecho de que el título de nuestro vídeo hable de polémica sugiere que hay un nivel de conflicto o desacuerdo que ha trascendido lo privado. Y aunque no haya una declaración oficial de guerra, la percepción pública de una relación tensa ya es, en sí misma, una forma de polémica. Los fans, al ver estas dinámicas, a menudo toman partido, defendiendo a su artista favorito o mostrando empatía hacia la figura que perciben como más vulnerable. Una de las preguntas que surge es si esta supuesta tensión podría afectar la relación entre Kerem y Hande. Por ahora, no hay indicios claros de que así sea. Ellos continúan viéndose, compartiendo momentos y, al menos públicamente, mostrando una relación sólida. Sin embargo, los lazos familiares son importantes, y cualquier problema en ese frente, por sutil que sea, puede tener repercusiones. Podríamos especular que quizás Kerem está intentando ganarse la aprobación de Gamze, o que está intentando mantener una relación cordial por el bien de Hande. O tal vez simplemente están llevando su relación personal sin prestar demasiada atención a lo que se dice. Lo cierto es que la percepción pública de una relación fría o tensa entre Kerem y Gamze ha persistido durante un tiempo. ¿Hay alguna otra información o contexto que pueda arrojar luz sobre esta situación? A veces los cambios en la vida de los artistas, como nuevas oportunidades laborales, mudanzas o decisiones personales, pueden generar presiones o cambios en las dinámicas familiares. Sin embargo, en este caso particular, la información se ha mantenido en el terreno de lo especulativo y de las interpretaciones de las interacciones públicas. Es importante recordar que, como espectadores y como seguidores de estas figuras públicas, debemos ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que se dice en Internet es cierto, y es fácil caer en la tentación de juzgar a las personas basándonos en fragmentos de información o en rumores. La vida de los famosos es, en gran medida, una construcción pública, y a menudo, la realidad es mucho más compleja. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la aparente tensión con la hermana de Hande, Gamze Erçel, es uno de esos temas que generan mucho interés y debate.
Nos recuerda que incluso en el glamoroso mundo del espectáculo, las relaciones humanas, las dinámicas familiares y las percepciones públicas juegan un papel fundamental. Así que, para resumir, lo que hemos estado comentando hoy es la supuesta polémica que rodea a Kerem Bürsin y su relación con Gamze Erçel, la hermana de Hande Erçel. Los rumores apuntan a una tensión o desacuerdo entre ellos, que podría deberse a diversos factores, desde la protección fraternal hasta diferencias en la forma de manejar las relaciones y la vida pública. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales, y la mayor parte de la información se basa en especulaciones y análisis de las interacciones públicas. Es una historia que sigue resonando y alimentando la curiosidad de los fans del mundo del entretenimiento turco. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan encontrado esta información interesante y que les haya servido para entender un poco más sobre las dinámicas que a veces se esconden detrás de las cámaras y de las vidas de nuestras celebridades favoritas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hay realmente una polémica? ¿Piensan que Gamze solo está protegiendo a su hermana? ¿O quizás tienen otra teoría completamente diferente? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajito. Siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, y por supuesto compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fanáticos de este tipo de noticias. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad dándole clic al botón de suscribirse y activando esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis fascinantes. Hasta la próxima.